Corría el año 2038, y ahí estaba George Almore, un cerebrito de la ciencia, plantado en Japón. El tío vivía solo, rodeado de árboles en un pedazo de complejo de Artisan Robotics. Sus colegas de metal, J1 y J2, eran sus únicos compis, echándole una mano, o mejor dicho, un circuito, en el curro. Un día, J2, el segundón de sus inventos, le suelta a George que ha soñado con ir de ruta en coche con él. Aunque no se acuerda de mucho, le cuenta que al despertar se sintió como si le faltara algo. Además, le chiva que alguien quiere hablar con él. George, que no es ningún novato, parece pillar al vuelo de quien habla. Luego, más tarde, George se pone a charlar con Jules Almore, que resulta ser su parienta, su esposa. La tipa se muestra seria como un juez y le corta el rollo diciendo que ya no pueden hablar y que espera que George esté a gusto en su rinconcito del bosque. La conexión se pone chunga y Jules se despide con un «hasta luego». George se queda un poco a cuadros, como quien dice, y de repente se ve a sí mismo en un coche futurista con Jules. Se ponen a jugar al gato y al ratón, y ella le propone que deje que el coche conduzca solo, pero George no se fía ni un pelo de esos sistemas automáticos que no ha diseñado él. De vuelta a la realidad, George está en una videollamada con su jefa, Simone. La tía, sin pelos en la lengua, le recuerda que lleva 2 años y solo ha sacado 2 robots que no van a ningún lado. Le echa en cara que solo le quedan 3 años para sacar algo en condiciones. Antes de colgar, le ordena que se ponga las pilas, respalde el sistema y ponga todo a salvo. Después de colgar, George y J2 se ponen a cotillear sobre Simone. George le dice a J2 que mejor no le cuenten todo a la jefa, que si no, capaces de darles puerta. Mientras, George sigue dándole al trabajo, con un video de su esposa de fondo, como quien no quiere la cosa. Está metido en su mundo, currando en un nuevo invento, el J3. El J3, eso sí, es otro rollo comparado con J1 y J2. Este tiene pinta más humana, de verdad. Y ahí está J2, que sin que George se entere, se está pegando unas espiaditas en el laboratorio, a ver qué trama. Cuando George y J2 se lanzan a darle una manita de gato al sistema de recepción, George se da cuenta de que J2 está más callada de lo normal. Sin pelos en la lengua, le suelta a George por qué no la deja echarle una mano, recordándole que antes eran un equipazo. George la tranquiliza, diciéndole que no está pensando en darle puerta con el nuevo prototipo. Pero J2 no está muy convencida, especialmente al ver que el nuevo robot es una versión mejorada de ella. Sin embargo, se da cuenta de que tiene sus ventajas frente a su hermana, J1. George, que quiere cortar el tema, le dice a J2 que mejor se vuelva a casa, que hace un frío que pela y no quiere que el prototipo se moje. De vuelta en su chiringuito, George sigue con el J3, metiéndole la inteligencia artificial. Pero hay un giro. El prototipo empieza a recordar cosas de Jules. George se pone en modo consuelo y decide poner a J3 en modo siesta, para ajustarla y que se sienta mejor al despertar. Al día siguiente, George se encuentra con una sorpresa, un perro en la puerta. Lo manda a paseo y trata de cerrar la entrada con la voz, pero nada, el sistema no le hace caso. J2 se hace la loca, pero se le nota un brillo en los ojos cuando George le pide ayuda. Están George y J2 dándole al arreglo del sistema, cuando se para un carro. Llegan los señores Sinclair y Melvin de la compañía Archive. George, ni corto ni perezoso, les dice a J1 y J2 que se queden quietecitas hasta que se piren los visitantes. Sinclair y Melvin vienen con noticias. Al parecer, han recibido avisos sobre el cambio de estado de la esposa de George. También quieren chequear la máquina de archivo, para ver cuánto le queda de vida útil a George. Sinclair se pone a charlar con él, pero George está más pendiente de Melvin, que está trasteando con la máquina. El señor Melvin se percata de que alguien ha estado jugando con los sellos de seguridad y el sistema ambiental de la unidad. George, aunque no le hace mucha gracia, niega haber metido mano y sugiere echarle un ojo al sistema por si acaso. Melvin se huele algo y le suelta a George que usar el archivo para guardar los recuerdos de alguien que ya se fue. Si es por motivos personales, es como tener los restos de un difunto en casa, y si pillan a George con las manos en la masa, se llevan la unidad para darle sepultura. George se enciende, no está para despedidas, pero Melvin no se anda con chiquitas y le advierte que si descubren que George se está saltando las normas, la ley de entierro post-muerte entra en juego, y si es necesario, usarán la fuerza. George sigue en sus 13, diciendo que sin pruebas, la empresa no puede hacerle nada. Cuando los de Archive se largan, George sabe que es cuestión de tiempo que le pillen, así que se pone las pilas para terminar a J3. De vuelta en su guarida, saca a J3 del modo siesta y la despierta. Ella se despierta un poco mosca y cansada. George la calma y le explica que la puso a dormir para minimizar el trauma antes de reactivarla. Ella está hecha un lío, sin recordar nada, pero George le cuenta que su software está armando el rompecabezas. Le dice que aunque el proceso sea un poco caótico, va por buen camino. Al día siguiente, con J3 más relajada, George se pone a probar sus papilas gustativas con sabores como vainilla y lima. También le hace un test de memoria con palabras y una prueba de empatía.
J3, curiosa, pregunta por qué estas pruebas. George, como si nada, le dice que le darán pistas sobre su personalidad. De repente, J3 se fija en una cicatriz en la cara de George. Él le cuenta que se la ganó en un accidente. Después de un montón de pruebas, George le dice a J3 que siga charlando para evitar que se le agarrote la garganta. J3 le cuenta que últimamente tiene unos sueños raros y no sabe si son sueños de verdad o recuerdos. En eso, aparece J1 y se presenta a J3. George le explica que a J1 le faltan brazos porque no tuvo tiempo para hacérselos, y J3 pregunta si a ella la van a terminar también. George le dice que está en eso y que espera que pronto pueda valerse por sí misma. Luego, George le muestra a J3 lo lista que es y le cuenta que J1 se quedó con la mente de un niño de 5 o 6 años. Usó eso como base para hacer a J2, cuyo cerebro se detuvo a los 15 o 16 años. Después, le enseña a J3 un cerebro totalmente desarrollado, el de ella. Lo que no sabe es que J2 los está espiando por las cámaras y se entera de cosas que no sabía. Y empieza a pensar en cómo fastidiar a J3. Una noche, mientras George duerme, J2 se carga unos aparatos en el sótano. Al mismo tiempo, George sueña con su esposa. Luego, George le cuenta a Jules que le ofrecieron un trabajazo. 3 años de investigación con un proyecto final, pero tendría que irse a Japón. Jules primero se alegra, pero se queda helada cuando escucha lo de Japón, y se hace un silencio incómodo. George le dice que no aceptará si a ella no le parece, pero se nota la tensión. De repente, George sueña que un coche se les estrella y se despierta con el susto. La alarma suena, encuentra la ventana rota y a J3 desaparecida. Piensa que se la han robado y se va al sótano a buscarla. Al día siguiente, aún sin rastro de J3, George se va al bosque con unos aparatos voladores a buscarla, pero nada. Entonces aparece Jules y tienen una charla importante sobre una tecnología nueva que se llama archivo. George le cuenta a Jules que con la tecnología de archivo, la gente puede interactuar hasta 200 horas con sus seres queridos que ya fallecieron. Jules, sorprendida, le pregunta por qué querría hablar con un muerto, y George le dice que es para despedirse como es debido y que la extraña. Pero Jules no está de acuerdo con eso. No le gusta la idea de quedarse atrapada en una máquina después de morir. Jules se va, y George sigue sin saber dónde está J3. Más tarde, buscando otro dispositivo para buscar a J3, George abre un cajón, y sorpresa. J3 cae sobre él, echa polvo y lo llama monstruo. George se toma su tiempo para calmarla y le explica todo lo que está pasando para ganarse de nuevo su confianza. Le cuenta que ha sacado datos del ordenador de los archivos de Jules y que, aunque nunca había conectado con un ordenador antes, logró sacar una señal analógica de algo bioquímico en el cerebro de J3 y la metió en un programa que reconoce patrones. Después de un año de pruebas, vio señales de Jules. Con eso, creó una personalidad y empezó a hacer versiones físicas. Primero J1, luego J2 y ahora J3. Le promete que no va a hacer un cuarto prototipo. Charlando un rato, George se entera de que J2 llevó a J3 a la sala de documentos la noche anterior y le dijo que ella iba a ser la nueva esposa de George y que George haría robots más nuevos para reemplazarla, como J3 reemplazó a J2. Y luego la encerró en el cajón. Ahora que sabe lo que piensa J3, George enfrenta a J2 y dice que solo quería que J3 supiera la verdad y no lastimara a George. Pero George, furioso, apaga a J2 y se larga. Luego, George recibe una llamada de Simone, que le dice que la compañía de los archivos quiere hablar con él sobre su esposa. Piensan que hizo a los 2 robots con su tecnología y quieren examinarlos. Simone le dice que todo es confidencial, pero la compañía amenaza con demandarlo. Además, le cuentan que sus abogados están mirando si George rompió el contrato de confidencialidad al dejar entrar a gente en su casa, y eso podría costarle el trabajo. Unos días después, George va a ver a J2 a su estación. Se da cuenta de que algo no va bien con sus piernas y piensa que George se las ha pasado a J3. George lo niega y dice que necesitaba la tecnología de esas piernas para su curro. Mientras J2 estaba desconectada, George estaba a tope con el tercer prototipo. Desmontó las piernas de J2, las tuneó para que fueran mejores y se las puso a J3, cubriéndola con algo parecido a la piel humana, pero blanca. Ahora J3 parece totalmente humana. Se siente fatal, como si la hubieran usado y ya no sirviera para nada. A veces se va a las cascadas y se da largos paseos, pero eso le hace perder energía y acaba apagándose. Por suerte, J1 siempre está ahí para contarle a George lo que le pasa a J2. Cuando George revisa a J2, no encuentra nada roto. Pero J2 le suelta que no tener golpes no significa que esté bien. George, un poco cabreado, se larga diciendo que mejor hablan cuando J2 esté menos teatrera. George sigue pasando la bomba con J3. Se ríen, bailan, lo pasan genial. Mientras, J2 mira desde detrás de una pared como George y J3 están cada vez más unidos, algo que ya no aguanta. Desesperada y sintiéndose inútil, se acerca a J1, la toca como si fuera una despedida y hasta deja una carta de adiós. Sale fuera con un tiempo de perros y se planta delante del lago.
camina hacia el agua, haciéndose daño y perdiendo señal, hasta que se sumerge por completo. George la busca como loco hasta que el ordenador dice que también ha perdido conexión con J2. George se queda destrozado. Aunque no encuentra el cuerpo de J2, entierra sus cosas y esa noche hace un funeral. Esa misma noche, J3 tiene un momentazo, recibe parte de los recuerdos de Jules y empieza a sentir lo que había entre Jules y George. J3 estaba echada en la cama de George y, confundido, él le plantó un beso pensando que era Jules, pero al abrir los ojos y ver que era J3, se quedó flipando y la sacó de la habitación. Al día siguiente, George seguía dándole los últimos retoques a J3. Mientras J3 estaba KO, le venían flashes del pasado de Jules, incluyendo recuerdos de un accidente de coche donde un poli hablaba de que hacía falta una máquina de archivo para alguien que había palmado. J3 también se acordaba de Jules embarazada. Luego, Simon llama echando chispas a George. Habían encontrado a J2 en el fondo de un lago, y eso demostraba que George había mangado datos de la empresa. Simon lo despide en el acto, y George apaga todo lo que había en la base. J3, pensando que Simon era la mala del cuento, se carga la pantalla creyendo que así ayudaba a George. Cuando George no estaba, J3 contesta una llamada de Jules desde la máquina de archivo. Le dice que George no puede hablar y que ella se ocuparía de él cuando Jules se esfumara del todo. Jules, al otro lado, estaba hecha un lío sin entender qué tramaba J3, que hablaba de que se acababa el tiempo del archivo de Jules. George vuelve, coge el teléfono y sin dar muchas vueltas, le dice a Jules que se verían pronto, y cuelga. J3, alucinando, se da cuenta de que George quiere pasar el archivo de Jules a ella. George le suelta a J3 que su plan es borrar su conciencia y meterla de Jules, diciendo que no hay otra opción. J3, que como cualquiera no quiere desaparecer, se cabrea un montón y le grita a George que Jules ya está muerta. Luego, se viene abajo y, pillando una pistola, la apunta a George exigiéndole que le cuente la verdad de todo el rollo y qué es lo que quiere la empresa de archivos. George le explicó a J3 que querían revisar su trabajo y entender cómo había aprendido tanto. J3 estaba confundida y le confesó a George que ella nunca había tenido la oportunidad de aprender así. George se disculpó, diciéndole que la había creado por culpa por la muerte de Jules y para tener la vida que debían haber compartido. En ese momento, J3 se dio cuenta de que George estaba muerto y se estaba desvaneciendo. Era una parte de su conciencia que no quería irse. J3 pensó que si George se iba, él podría estar feliz con Jules. Así que J3 aceptó que George transfiriera su archivo a ella, y él lo hizo rápido porque ya no había tiempo. Después de un breve coma, J3 despertó actuando como si fuera Jules. George estaba feliz, pero entonces sonó el teléfono. El equipo que venía a recoger a George y sus robots había desaparecido. George, a pesar de querer ignorar la verdad de su muerte, fue hacia el teléfono que J3 le dijo que no contestara. Aún así, lo tomó y escuchó la voz de Jules. Ella, llorando, le dijo que su conciencia estaba desapareciendo y que podría ser la última vez que hablaban. George entendió que estaba muerto. Jules logró que su hija se despidiera de George. Él, con lágrimas en los ojos, se enfrentó a la verdad y se desvaneció. Jules colgó el teléfono y se alejó con su hija.